Muertes por ahogamientos, la mayoría en niños y adolescentes. Para hablar de esto, de cuáles son las formas en que mueren nuestros niños y adolescentes ahogados en nuestro país y proyectos que intentan revertir esta situación, venimos en instantes nada más aquí en Cinco Sentidos por la televisión pública. De la mañana, 57 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos y vamos a abordar un tema de alta sensibilidad, los ahogamientos en nuestro país. En Uruguay, durante la temporada de verano 2025, se registraron 12 muertes por ahogamiento y la mayoría de ellas en niños y adolescentes. En los últimos 5 años, esta cifra asciende a 189, con un fuerte impacto en la población joven. Pero recién nos decía nuestra entrevistada que de 2012 hasta ahora, 735 personas murieron en esta circunstancia. Las causas más frecuentes son la sobreestimación de las propias capacidades de nadar, por ejemplo, y la subestimación de las condiciones del entorno por corrientes, profundidad o falta de supervisión. La Organización Mundial de la Salud, de hecho,
considera los ahogamientos como una de las principales causas de muerte no intencional en el mundo. Y en Uruguay ocurren todo el año, concentrándose en playas, ríos y piscinas durante el verano. Frente a esta realidad, que la conocemos desde hace mucho tiempo, pero no hemos actuado de forma diligente, la diputada Nivia Reich, del Partido Colorado, presentó un proyecto legislativo que propone enseñanza obligatoria de natación en las escuelas, señalización en zonas de riesgo, capacitación generalizada en primeros auxilios, que tiene como objetivo instalar una política integral de prevención. Y por todo esto sos bienvenida, Nivia. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder poner este tema arriba de la mesa, que es un tema muy importante. Y cuando hablamos de cifra, hablamos de vida, hablamos de familia, 735 personas fallecieron desde el 2012 a la fecha y todas son muertes evitables. Y cuando vemos la estadística, en los últimos años la mitad de los ahogamientos son en personas menores de 25 años. Es la primera causa de muerte no intencional en menores de 5 años y la segunda causa de muerte en menores de 10 años y sin duda que son muertes evitables. Por eso que una de las cosas es que, bueno, elaborar el Plan Nacional de Seguridad Acuática que se hizo, y la verdad que hay un muy buen equipo conformado por distintas instituciones en la elaboración de este plan, pero también una de las patas de las recomendaciones para poder seguir evitando estas muertes es profundizar en lo que es la legislación. Y en eso estamos, presentamos un proyecto, teniendo en cuenta también lo de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que habían vertido los conocimientos en la Comisión de Salud Pública. Y bueno, está estudio y precisamente digo, es lo que tenemos que hacer también para poder colaborar en todas estas prevenciones. La educación es importante, la capacitación es importante y la coordinación también. Y la infraestructura y la financiación Todo, de todo porque eso. por ejemplo, cuando te digo coordinación, yo soy de Colonia. Sí. En el departamento de Colonia tenemos servicio de guardavidas, después de luchamos mucho porque la intendencia no quería establecer un servicio de guardavidas, pero el servicio de guardavidas es de 10:30 a 18:30. Y la recomendación del Ministerio de Salud Pública a la población es que no te expongas al sol de las 10 a las 16. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de bajar temprano. Eso pasa en todo el país. Y no hay servicio de guardavidas, porque hasta las 10:30 no hay. Y hoy por hoy la gente que no tolera el sol baja a primera hora o a última hora. Y no tenés ni a primera hora servicios de guardavidas, aunque la Intendencia lo tiene, pero no en ese horario. Y a última hora tampoco, porque después de las 18:30 no tenés servicio de guardavidas, que es cuando todo el mundo va a la playa. En Montevideo hay 2 turnos, ¿no? De 8 a 14 y de 14 a 20. Creo que por ahí debería ser, ¿no? Montevideo, porque la verdad que es la intendencia que está más ajustada a la realidad. El servicio de guardavidas de Montevideo tiene una cobertura en los horarios que tiene que tener, pero no sucede en todo el país. Si uno analiza, ¿Qué pasa en Maldonado, por ejemplo? Maldonado también tiene un servicio bastante extenso, pero no así el resto de los departamentos que tienen costa. Vos te pones a analizar y generalmente 18:30 terminan todos los servicios de guardavidas. Entonces, hoy por hoy... Como si fuera una oficina. Claro, pero hoy por hoy, más con las temperaturas que estamos teniendo tan elevadas, la gente se queda en la playa hasta las 9 de la noche fácil, porque lo veo. Yo vivo en forma permanente en Playa Fomento. Entonces digo, te puedo hablar con autoridad de cómo es el funcionamiento y cuándo bajan, porque lo veo. Estás hablando de una playa de río. Estoy hablando de una playa de río que también, ojo, hay que aclarar algo, no hay que subestimarla, porque a veces, a mí por ejemplo, el intendente anterior me decía, no, pero no precisamos no precisamos un servicio de guardavidas, estamos en el Río de la Plata. Sí que precisamos, se ahogaron gente en el Río de la Plata, en todos los ríos. Se ahogan en Tajamares. Recordemos un niño en noviembre del año pasado, en el departamento de La Valleja, un niño de 9 años se ahogó en un tajamar y la persona que quiso rescatarla, una joven de 18 años, también se ahogó cuando lo quiso rescatar. Entonces digo, en todos los cursos de agua. La actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, junto con el diputado Pablo Abdala, hace muchos años, habían promovido un proyecto que era prevención de ahogamiento, sobre todo apuntando a niños en piscinas. Cuando fueron las autoridades a la comisión nos decían, en realidad la mayor parte de los ahogamientos se dan en aguas abiertas y se da
lamentablemente escuchamos siempre noticias, no solo en el océano, en el río, en canteras, en tajamares, en arroyos. Entonces digo, realmente debemos de coordinar acciones y como hablábamos, capacitar y educar es clave. Livia, y sobre todo en un país que tiene territorialmente una diversidad absoluta de afluentes de agua, tiene océano, tiene ríos, en fin. Pero también, paralelamente, lo que tiene es una muy poca cultura del agua. Apenas quienes vivimos en el sur, tenemos como más contacto con esto. Y además, pagar un club en este país es algo muy caro para una familia promedio. Y el Estado en alguna época tuvo algún indicio de algunas piletas municipales, en algún departamento del interior todavía subsisten, pero el Estado no se ha puesto las pilas en esto. Entonces, ¿cómo resolvemos esta dicotomía? Bueno, yo creo que tenemos que empezar, lo que tú hablabas al principio, en la educación. Es importante la educación en los centros formales educativos, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, que son a su vez los que repican en la casa los conocimientos de las personas mayores, también en los clubes deportivos. Celebro lo que se está haciendo ahora, la campaña que se está haciendo ahora, que ustedes también la han pasado mucho, la campaña de prevención y de difundir, porque digo, tenemos que aumentar la percepción del riesgo. ¿Y qué plantea tu proyecto al respecto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tema de las campañas, capaz que la gente no sabe que un niño se ahoga, un bebé que cambia su postura y que queda en contacto con el agua, se ahoga en 2,5 centímetros de agua, mientras la persona mayor que estaba con él fue a atender el timbre que tocaron o fue a ponerle agua al termo. Ya basta eso para que un niño se ahogue. El proyecto también abarca, por ejemplo, en las piscinas, cercar las piscinas con una cerca de 1,30 m como mínimo, que tenga un sistema de barrera y de cierre de portones. También hay cosas tan sencillas como que la familia no deje un elemento flotando, un juguete de la preferencia del niño de repente en la piscina, que el niño va, lo busca y se tira a buscar el juguete. Pero digo, todo lo que es el cercamiento de piscinas, en las piscinas de uso público, señalizar la zona del riesgo, la zona honda, el riesgo que está que tenés si te bañás ahí. Y también me parece, ¿no?, pedirle a la gente que preste atención a las banderas que hay en la playa. A las señalizaciones en la playa, digo, que todos los gobiernos departamentales señalen correctamente dónde hay servicio, que informen dónde hay servicio de guardavidas, dónde no hay servicio de guardavidas, que se informe correctamente en las zonas de riesgo, porque digo, el SINAE, por ejemplo, trabaja mucho y se sabe en los departamentos cuáles son las zonas profundas, las zonas de riesgo, las zonas de corriente, digo, eso se conoce, pero hay que darlo a conocer. Debería existir, se debería publicar y que se vean las playas claramente esa señalización. ¿Y qué pasa con la autoridad del guardavidas, por ejemplo, para poder retirar a alguien del agua? Hubo un caso este fin de semana donde fue agredido el guardavidas por intentar retirar a una persona que estaba en zona de riesgo. Bueno, precisamente yo también presenté otro proyecto que es una modificación del Código Penal, del artículo 147, que en ese artículo contempla las agresiones hacia el personal de la salud, no sé si ustedes recuerdan, hacia el personal de la educación, y nosotros incluimos también a los guardavidas y a los inspectores de tránsito, que también sufren muchas agresiones y que hoy por hoy no están contemplados en este artículo. Por tanto, digo también que sea con mayores sanciones a la población, que también no solo que agreden... Pero eso en el caso de la agresión, pero ¿qué autoridad tiene el salvavidas para poder sacar a alguien del agua? No, sin duda que sí. Digo que si la persona está en riesgo, es el deber sacarlo. También nosotros este proyecto que te hacía mención lo hicimos en base a un caso que sucedió el año pasado, donde un guardavidas fue a alertar a la madre de que su niño corría riesgo y el padre le propinó una paliza. Eso fue en
Punta del Este, si mal no recuerdo. Sí. Y a raíz de eso fue que empezamos a mirar la legislación y veíamos que no tenía una penalización como si estaban penalizados quien agrede a un personal de la salud o a un personal del transporte o de la educación. Por tanto, ahí incluimos, que está estudio de la Comisión de Constitución, los guardavidas y los inspectores de tránsito. Pero este es un tema que hay mucho para hacer. Fundamentalmente lo que hay es lo que están haciendo ustedes, poner el tema, hablar del tema y que la gente perciba que tenga una percepción mayor del riesgo. Digo, que en cuestión de poco tiempo alguien puede perder la vida. Y hablando justamente de eso, que es un servicio, el servicio de guardavidas, es un servicio esencial, ¿no? Uno va, si mira en cada departamento, el servicio se cumple dependiendo de la normativa y las decisiones políticas que se toman en esa intendencia. ¿No hay una necesidad de unificar o de que el servicio de guardavidas pase a la órbita nacional y que sea el mismo servicio para todo el país? En nuestro proyecto lo que se habla es precisamente de unificar acciones entre todas las instituciones. También la creación de un fondo, porque digo, para esto necesitas recursos y no puede estar sujeto a los fondos solamente de cada intendencia y a la disponibilidad que cada intendencia le quiera dar de recursos para este tema. Por tanto, también hay una creación de un fondo con recursos nacionales del gobierno a través de, los presupuestos, la rendición de cuentas y de las intendencias. Y ahí hay que tener en cuenta también lo territorial, porque digo, no es lo mismo tener un guardavidas en un departamento con pocas ciudades que en Canelones, en Rocha, que tenés muchos balnearios, o en Colonia. Entonces digo, lo territorial, la cantidad de población, y bueno, eso está la creación del fondo. El fondo financia lo que es infraestructura, lo que son elementos, todo lo necesario para mejorar lo que es la prevención de ahogamiento. Claro, y hablando de financiación, ¿cómo se financiaría algo que aparece en tu proyecto que parece de perogrullo, que parece de orden, de primer orden, que es la enseñanza obligatoria en los centros educativos de natación? Bueno, hay países que tenían una problemática muy importante con el tema de los ahogamientos, y más allá, de los conocimientos prácticos, brindaron conocimientos teóricos en una primera instancia y eso hizo bajar mucho. El dar el conocimiento a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes hizo bajar mucho la cantidad de ahogamientos en esos países, antes incluso de poner en práctica la parte práctica, digamos. Pero ya el que se le brinde al joven los conocimientos o a los niños el conocimiento, pero un joven a veces se tira porque sobrevalora sus aptitudes físicas a veces ante una adversidad. Entonces, que realmente se bañe en zonas habilitadas, que respete las señales. Entonces la enseñanza que propones es teórica. La enseñanza que se propone es teórica, en esta primera etapa, porque no tenemos los recursos ni la disponibilidad para empezar en todo el país a ponerlo en práctica, pero sí la parte teórica, dar conocimientos de prevención para, lo que te decía, aumentar la percepción del riesgo, que esos niños y esos adolescentes sepan cómo manejarse en estas situaciones adversas, y ni que hablar que después sí viene otra etapa, pero hoy por hoy no tenemos infraestructura ni recursos como para empezar de una a poder ejecutar todo eso. ¿No se puede hacer una cooperación Estado-privados, por ejemplo, para que en algunos lugares, de hecho, existe? No, en algunos lugares hay, de hecho sí, en algunos lugares del interior, a través de las plazas de deporte, se practica y se enseña, no es en todo el país, por eso eso es otra etapa que viene con recursos extra, porque hay lugares que se practican, pero hay lugares que no, y que tenés que tener los recursos materiales para poder contratar a la gente que también pueda dictar esos cursos en forma práctica. Pero sí, creo que tenemos que seguir en la profundización de los conocimientos de la prevención. Ahora esta campaña que se está haciendo es una campaña importante, pero hacía muchos años que no se hacía, en forma, como se está haciendo ahora. Y esperemos que realmente porque esto es un tema de salud pública real que tenemos. Y cada una de las muertes son muertes evitables. Cada una de las muertes son muertes evitables. Entonces, lo primero es dar a conocer los conocimientos también para que la gente tome conciencia. ¿Y hay consenso para aprobar este proyecto? Bueno, mira, el proyecto venía bien, teníamos un proyecto anterior, lo amplié con los aportes de la mesa interinstitucional
Y bueno, ahí por ejemplo el diputado Sajian me planteaba de que había que consultar a las intendencias por el tema de la financiación del proyecto. Llamamos al Congreso de Intendentes, pero nunca nos respondió. O sea, nos respondieron, pero que no podían venir en la fecha que era oportuno hacerlo y que quedaba para el año que viene. Lo del diputado Sajian era más que nada, o sea, él es una persona que ha estado trabajando en el tema, era más que nada por la financiación de la plata que tienen que poner las intendencias. Y sí, la intendencia tienen que poner, de hecho ya están poniendo porque tienen servicio de guardavidas. Lo que tenemos es que ajustar una cantidad de cosas, porque digo, hoy por hoy, en muchos puntos del país se tiene servicio de guardavidas en el horario que el Ministerio de Salud Pública dice que no te podés bañar, no podés exponerte al sol. Entonces digo, tenemos que mejorar lo que es la coordinación y sí tenemos que incluir recursos, digo, pero este es un tema de salud pública como hay muchos, y pensemos que 775 personas se murieron de 2012 hasta ahora. En el 2012 fueron 90 fallecidos, en el 2014 88, eso eleva un poco el número. Los últimos 5 años, como decían, 189, tenemos un promedio menor, pero digo, pero son vidas que tenemos que salvar. Por tanto, nosotros tenemos que hacer educación, tenemos que capacitar a los docentes, tenemos que capacitar a la gente que está en los clubes deportivos también, hay que capacitar en los conocimientos de la prevención, se tiene que trabajar no solo en la parte educativa, sino en la parte deportiva, y hay muchísimo para hacer. ¿Y cómo se supone que sigue el recorrido ahora, el proyecto? Esto estamos en la Comisión de Salud, también la diputada Salle había pedido tiempo, si bien es un proyecto que presenté desde el inicio en esta legislatura, lo quería estudiar más a fondo, y va a ser el primer tema que se aborde en el próximo periodo, eso fue un compromiso, pero lo hemos estado trabajando con la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que estuvieron leyendo el proyecto, que están de acuerdo con el proyecto. Consultamos también a algún guardavidas y también están de acuerdo. Y bueno, y acá una de las patas que te decía es precisamente mejorar la legislación también, y después que estaba aprobada la legislación, luchar en las rendiciones de cuenta para que se acompañen de recursos y que las intendencias incrementen en lo posible también los recursos. Digo, yo cuando hablaba con el intendente anterior de Colonia, Carlos Moreira, no quería poner un peso para el servicio de guardavidas, me lo dijo durante años. ¿Y qué argumentaba? ¿Que era río? ¿Que no había riesgo? Que sí, que el río de la Plata, que no es tan hondo, que no es tan peligroso y que era costoso. Que quería invertir la plata en otra área, de repente en hacer bitumen o cordón cuneta, pero tenemos que concientizarnos también que no es con el actual y con Guillermo Rodríguez. Y con Guillermo, nuestra edil departamental, Malvina Zaret, habló un poco también trasladándole la preocupación del horario de 10:30 a 18:30, se comprometió a trabajar, pero dejó todo igual. O sea, no hay señales de un cambio real y de fondo. Es decir, que habría que empezar a concientizar a quienes tienen que concientizar. Sin duda que es así. Bueno. Incluyó alguna playa más en Colonia, pero realmente el horario es muy acotado y no responde a las necesidades de la gente que va a la playa, porque después de 18:30 no tenés. Algunos temas concretos. Así como hay bomberos voluntarios en todo el mundo, quizás sería bueno que todo el mundo tuviera una base de primeros auxilios y de rescate. Eso contribuiría a optimizar los pocos recursos humanos que hay dedicados al tema especializados. Eso por un lado, quiero que me hagas un comentario al respecto. Y lo otro es, si está legislada la distancia que hay entre casillas y el equipamiento que contienen. No, en realidad no podés legislar la distancia entre casillas porque es en función también de la gente que concurre, la cantidad de gente, porque de repente vos decís, bueno, tiene que haber 1 kilómetro y al kilómetro no baja la gente como para que amerite tener un servicio de guardavidas, sino en una determinada área capaz que tenés que tener 2. Es un poco en función de la cantidad de población que usa el lugar y no determinarlo y apuntar a recursos que después no van a ser útiles. Pero por cada guardavidas, ¿cuánto es el público objetivo que tiene que controlar? Eso sí, más o menos, ¿cuánto es la masa de personas? Eso no lo sé, sinceramente, no lo sé. Sí, el conocimiento que tengo es que siempre se ponen los servicios de guardavidas en los lugares donde hay más afluencia. Por ejemplo, en Montevideo y en Maldonado es en todas las playas habilitadas.
Pero en el caso del fallecimiento de esta mujer de 50 años en el Olaf, es una playa súper concurrida esa, no se explica que ahí no Sí, haya... ahí tendría que haber un servicio, sin duda. En La Pastora creo que también en Maldonado no lo hay, pero son esos dos lugares. Pero sin duda que ahí tiene que haber una revisión de las autoridades. Hay que trasladarle sí a la Intendencia de Montevideo, que es una intendencia que reconozco que destina muchos recursos a este tema, porque digo, basta ver la cantidad de casillas que hay y también en el horario, digo, que lo hay, ¿no? Que realmente es la única que cumple de 8 a 20. Y también de repente implementos, herramientas que permitan tomar acciones. Sí, porque muchas veces cuando una persona, si estás en un lugar que no hay servicio de guardavida y hay una persona que se está ahogando, muchas veces recomiendan que en vez de, porque es una situación adversa, muchas veces recomiendan que lo primero, porque uno atina a salvar a alguien, lo primero que haces es tirarte. Pero no es lo más adecuado, sino ver si hay algún elemento de flotación o una cuerda que le puedas tirar. Como hay en otras partes del mundo. Como hay en otras partes del mundo, o un elemento de flotación que pueda por sí solo, y después sí, si no tenés eso, poder tirarte a salvar si estás en condiciones físicas, si tenés conocimiento. Por eso digo, hay veces que hay elementos que no se conocen. Por ejemplo, cuando hay una contracorriente que te lleva, muchas veces querés nadar para salir, pero nadás en contra de la corriente. No nadás en forma paralela a la costa tratando de salir de la corriente porque no tenés el conocimiento. O lo primero que tenés que hacer es tratar de flotar y no gastar todas las energías en querer salir porque de repente no tenés las aptitudes físicas para hacerlo. O sea, hay muchos conocimientos a veces que no los tenemos y que después que lo adquirimos y estás ante una situación adversa te pueden ayudar. Livia, nos quedamos con ganas de hablar sobre qué pasa con la Ruta 51. Sabemos que estuviste involucrada en eso. Te invitamos para la próxima vez. Con mucho gusto. Hay gente todavía preocupada por las casuarinas. Sí, Así pero que... bueno, pero ahí estuvimos con Lucía Echeverri, con quien tengo una excelente relación y es una muy buena persona, con muchas ganas de hacer cosas. Estuvimos hablando, la próxima te cuento. Dale, me encanta. Te recibimos con muchísimo gusto. Nos vamos ahora a una